Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Reciban todos un saludo desde Morelia del pastor Francisco Fernando Ventura Cinco y de mi esposa, que en un momento más pues estará aquí también sumándose en esta mesa. Entonces damos un saludo en el nombre de Jesús desde Morelia hasta donde quiera que nos estén escuchando. Enviamos un saludo a los hermanos y amigos familiares en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también a los hermanos, amigos y familiares en Puebla, también a los hermanos, amigos, bueno, no familiares, en Guadalajara, en Monterrey, en diferentes lugares donde nos están viendo y siguiendo, hermanos. Dios les bendiga. La verdad es de que a todos los tenemos presentes, nada más que pues ya al estar aquí frente a la cámara del celular, pues a veces se nublan los pensamientos, pero sí está presente todos ustedes, nuestros amigos, nuestros hermanos, que martes a martes y más allá de las transmisiones estamos en contacto permanente, constante. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su amistad. Bueno, ahora sí el saludo y la presentación de mi esposa. Mucho gusto, hermanos, muchas bendiciones, y es un gusto poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios, su amiga y hermana en Cristo, Miriam. Muy bien, el tema de esta noche, hermanos, es un tema maravilloso, en el sentido de que yo sé que vamos a llegar a muchas personas, a tocar sus vidas positivamente para bendición. Recuerden que este programa es Quiero ser bendición. Y hemos dicho y sostenido que cómo vamos a ser de bendición si no hemos sanado nuestro corazón. Y por eso el enfoque de este programa apunta hacia allá, hacia sanar el corazón. Todos estos temas tienen que ver con problemas y necesidades emocionales, de poder reflexionar sobre ellos y acudir al Señor, acudir a su palabra, a su Santo Espíritu, para encontrar en Él y solo en Él la solución, porque fuera de Él no hay solución, hay engaño y hay desilusión. Pero bueno, el tema de esta noche son los refugios falsos, refugios falsos. Bueno, para llegar a eso, al meollo, es necesario comenzar con hablar acerca de las cuevas. Las cuevas, escuchó bien. ¿A cuántos de ustedes les gusta entrar a una cueva, ir a una cueva? No a un negocio que se llame por ahí cueva, ¿verdad? En esta vida hay de todo. No, sino a las cuevas que hay en un cerro, a las cuevas que hay en el entorno del océano, a las cuevas que hay en el glaciar, en fin, donde quiera que haya ese tipo de cuevas. Bueno, no sé a cuántos de ustedes les gusta esa experiencia. Yo sé que a muchos no, nada más llegan quizá a la puerta, a la entrada, y de ahí se regresan. O inclusive a mucha gente nada más a 5 o 10 metros de la cueva, y bueno, yo aquí los espero, métanse ustedes, ¿verdad? A muchos les pasa así. Es que hay una diferencia entre una cueva y un túnel. Un túnel tiene una entrada y tiene una salida. Pero una cueva no, solamente tiene entrada, no tiene salida. Entonces, por eso a algunos les da terror, o también porque están pensando, pues, y si se cae el techo, si se cae la cueva, si se viene para abajo todo, ¿qué va a pasar? Bueno, pues no sé si le guste esa aventura, ¿verdad? Pero vamos a hablar de muchas cuevas en esta noche que encontramos en la Biblia. Y quiero decirle que hay muchas más que no vamos a mencionar por cuestiones de tiempo. Pero vamos a empezar ya el tema diciendo cuáles son los propósitos de una cueva. Dios hizo las cuevas y hay otras cuevas que los hombres han hecho. Pero ¿cuál es el propósito de una cueva? Bueno, pues en primer lugar, dar refugio. Ese es un propósito. Servir como una casa, ser una casa para alguien que no tiene casa, o para alguien que pues está en la montaña y va a estar unos días, va a estar un tiempo allá y luego va a regresar a su casa. Entonces necesita buscar una cueva. Entonces
Ese es un propósito, dar refugio. Otro propósito de las cuevas es almacenar cosechas. Lo vamos a ver en la Biblia, cómo hubo un tiempo donde el pueblo de Dios almacenaba sus cosechas en las cuevas. Y también otro propósito es depositar allí los restos mortales de la gente, del pueblo, de la familia. O sea, sirve como sepulcro. Ahora el sepulcro pues es hacer una fosa, y ahí enterrar literalmente, ¿verdad? Pero los primeros entierros no fueron en fosas, sino fueron en cuevas. Hay una diferencia, pero al final de cuentas es lo mismo, es estar oculto y estar entre la tierra, ¿verdad? Ya sea en una cueva o en una fosa. Pero bueno, ya hemos visto los 3 propósitos de las cuevas. Bueno, ahora las funciones que puede tener una cueva es no morir por las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Mucha lluvia o mucho sol o mucho frío. Una cueva sirve para protegerse, ¿verdad?, de las inclemencias del tiempo. Pero también dar descanso temporal a los muertos. Ahí vemos anteriormente en el Antiguo Testamento, por lo que se nos ha hablado, pues eran cuevas los sepulcros. Y también bíblicamente las cuevas servían para dar refugio a los leprosos. Sabemos que la lepra era una enfermedad muy contagiosa y también era considerada la persona que la contraía como inmundo. Y había que separarse del pueblo, del resto del pueblo de Dios, y habían cuevas donde ellos se iban a refugiar porque no podían estar en el pueblo. Entonces vemos que pues eran un refugio para estas personas, pero igual para delincuentes, también quienes eran perseguidos, pues tenían que estar escondiéndose y servía de refugio para delincuentes y también para aquellas personas perseguidas. De hecho, dentro de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, vemos que estuvieron ciudades de refugio, pero pues eran lugares realmente así como cuevas donde se escondían y se protegían para no matarlos, para que fueran libres de muerte. ¿Quién de ustedes se imagina que un hombre tan próspero, que le había dado tantas comodidades y satisfacciones terrenales a su familia, de la noche a la mañana lo perdiera todo? Y quiero hacer una observación: lo perdió todo no por ser mal administrador, al contrario, si alguna virtud tuvo fue la de ser un buen administrador, porque lo poquito lo convirtió en abundancia, pero por otras circunstancias lo perdió todo. Entonces, ¿quién se imagina que un hombre tan próspero y que lo ha tenido todo y le ha dado todo a la familia, pues no le haya quedado otra al perderlo todo que llevar a su familia a vivir a una cueva? Bueno, quienes han estudiado la Biblia una y otra vez, pues ya me adivinaron, ya saben que me estoy refiriendo a Lot. Lot, eso le pasó, un hombre que de lo poquito hizo mucho y de lo mucho abundó y le dio todas las comodidades que su familia pues demandó, y porque Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, pues se acabó todo de un día para otro y tuvo que escapar con su familia, solamente que su mujer, por razones de desobediencia ante Dios, pues se convirtió en estatua de sal a medio camino, y los únicos que llegaron a la cueva fue él y sus hijas. Y bueno, no sabemos qué tiempo transcurrió, que estuvieron ahí viviendo en la cueva, pero pues esa cueva terminó siendo la cueva del incesto. Yo así le he llamado a esa cueva, porque pues si no hubiera habido esto, yo le llamaría de otra manera, pero lamentablemente esto manchó la historia, esto manchó todo en la vida de esta familia.
Así que conozcamos esta cueva como la cueva del incesto. Esta historia está en Génesis 19, particularmente en el versículo 30. ¿Quién se imagina que un día una persona llegaría a querer más otro lugar que el lugar donde nació, creció y se casó? Pues eso le pasó nada menos que a Abraham, quien llegó a querer más la tierra de su destino. Sabemos que él era de Ur de los Caldeos. Dios lo llama y le promete una tierra que iba a fluir leche y miel y una gran descendencia. Él obedece y él hace ese recorrido, ese caminar, y aun cuando todavía no era entregada la tierra prometida en sus manos o a su posesión, él ya andaba en la tierra de Canaán como forastero. Y ahí cuando muere su esposa Sara, él busca un lugar para enterrar a su mujer y precisamente compró la cueva de Macpela para poder enterrar a su muerta. La gente que vivía en esa tierra se lo quería regalar, lo admiraban, lo apreciaban y querían pues hacerle ese favor para enterrar a su muerta. Pero él dijo, no, yo pagaré y pagaré el precio justo, y lo compró. Y esto es muy importante porque hoy en día este lugar es como se le conoce Palestina, y mucha gente que no conoce la historia, la Biblia, pues dice que esa tierra sí la quitaron los israelitas, ¿verdad? Pero no es cierto. Dios prometió esa tierra a Abraham y a su descendencia, pero aparte Abraham la compró. Y aprovecho para decirles que hoy en día a veces queremos que nos regalen las cosas y por eso luego traen problemas. No hay como compres, ¿verdad? Pagues, para que tú no dejes más problemas en el futuro a tus hijos. Y esta cueva de Macpela, pues también ahí fueron enterrados los restos de los patriarcas. Vamos a ver qué dice Génesis 25, 9 y 10. Dice así: y lo sepultaron Isaac, refiriéndose a Abraham, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre. Y dice el verso 10, heredad que compró Abraham de los hijos de Het, allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Pero si vamos a Génesis 49, 31, también dice así: allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, y ahí también sepulté yo a Lea. Esto lo está diciendo Jacob. Y en el 50:13 dice: pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo por heredad de sepultura. Bueno, ya dice ahí de dónde. Pero entonces estamos hablando en estos pasajes donde se enterró Sara, donde enterraron a Abraham, y también donde enterraron a Lea y a Jacob. Sus hijos estando, bueno, más bien José, hijo de Jacob, y todas las 12 tribus de Israel fueron a sepultar a su papá a esta cueva de Macpela, viviendo en Egipto, fueron, sepultaron y regresaron. Pero esto es para ver que esta cueva fue usada para enterrar los restos de los patriarcas. Bueno, el pueblo de Israel, ¿cuál fue su vocación? ¿A qué se dedicó materialmente desde que Moisés los sacó de la esclavitud de Egipto? Bueno, vemos que no salieron con las manos vacías. Aparte de que llevaron ropa que les regalaron los egipcios, aparte de que llevaron alhajas que también ellos les regalaron, pues llevaron ganado. Y entonces no solamente iba un contingente de personas, que alrededor eran 2 millones de personas, sino también iba una multitud de ganado. Así que en primera instancia podemos decir que Israel fue un pueblo ganadero, dedicado a la ganadería. Pero ya cuando a través de Josué entraron a la tierra prometida,
aparte de ser un pueblo ganadero, se convirtió en un pueblo agrícola, un pueblo que empezó a sembrar, empezó a dedicarse a arar la tierra y a sembrarla. Y bueno, pues para el tiempo de los jueces vemos que había muchas guerras, había muchas invasiones, había muchos saqueos, sobre todo y particularmente de los filisteos hacia los israelitas. Pero los israelitas no podían dejar de sembrar la tierra nada más por las guerras o nada más por las invasiones, porque si no, ¿de dónde comían? Ya no estaban en el desierto, donde Dios les estaba dando de comer todos los días. Ya habían entrado a la tierra prometida y ya ellos tenían que trabajar. Así que, ¿qué iban a hacer con sus cosechas? Las primeras, pues se las quitaban los filisteos, pero después ellos empezaron a descubrir y a hacer también cuevas para almacenar allí sus cosechas. Por eso yo puedo llamar a estas cuevas las cuevas de las cosechas. ¿Quién ha imaginado que portándose bien le va a ir mal? No lo pensamos, ¿verdad? Pero David fue un hombre que en su niñez y juventud sufrió mucho siendo bueno. Y con quien mejor se portó, más mal le trató. Y nos referimos al rey Saúl, ya que David siempre se portó bien con él, siempre trató de ayudarlo. Sin embargo, él le guardó odio, envidia, celo y lo quiso matar. Esto hizo que David estuviera huyendo y él llegó a vivir en varias cuevas, una de las cuales fue la cueva de Adulam, que esta cueva, pues ahí se refugió, escondiéndose David porque Saúl lo perseguía, y cuando otras personas oyeron, fueron a buscar a David, y ahí en esta cueva de Adulam también se refugiaron varias personas. Por eso la cueva se le puede llamar la cueva de los desgraciados, no por otra cosa, sino porque carecían de gracia, porque esta gente era gente que también había sufrido mucho, que era gente despreciada, gente pobre, gente endeudada, gente fracasada, pero esta gente fue la que se refugió en esta cueva donde David también se había ido a refugiar. Sabemos que toda esta gente que fue a buscar a David ahí y que se identificó en ser perseguidos, pues finalmente formaron un ejército. Muy bien, también una de esas cuevas donde se refugió David y su gente fue la cueva de Engadi, la cueva de Engadi. Allí David sucedió una situación bien interesante. Saúl se decidió a perseguirlo, a ir en pos de él, y siempre con la ilusión, con la esperanza, con el anhelo de encontrarlo y de matarlo personalmente. Por eso no solamente enviaba a sus hombres de guerra, a su ejército, sino él mismo iba con ellos, porque ese era su deseo de tanto odio que le tenía a David, odio infundado, por supuesto. Y bueno, pues en una de esas incursiones que hizo Saúl, entró a una cueva porque le dio ganas de ir al baño. Entonces, bueno, pues él dijo, aquí en la cueva pues nadie me va a ver, ¿verdad? Puso a sus soldados, obviamente afuera de la cueva, que los esperaran ahí mientras él hacía de sus necesidades, y entró un poquito más allá en la cueva y pues ya colgó su capa y ya hizo su necesidad. Y mientras tanto, David y su gente, que eran muchísimos, estaban en la misma cueva, pero en la profundidad, donde ya se perdía la claridad, donde ya todo estaba oscuro. Y obviamente ellos ya habían escuchado los pasos, los caballos, ya habían escuchado todo eso, y por eso decidieron irse al fondo de la cueva, perderse ahí en la oscuridad, mientras pasaba todo ese batallón. Entonces, cuando Saúl entró a la cueva a hacer sus necesidades, David y su gente pues lo supieron, lo escucharon todo. Entonces
en una de esas, David se levanta, va sigilosamente y con su cuchillo bien afilado, corta una partecita de esa capa de la indumentaria de Saúl y se la queda, ¿verdad? Y se va otra vez a la oscuridad de la cueva y espera que salga y más o menos escucha que ya van a unos 100 metros o 200 metros y entonces sale él y su gente de la cueva y desde ahí le grita: Saúl, rey Saúl, soy David, sé que andas tras de mí porque tienes la idea y el pensamiento y la gente que está contigo no te ayuda. Esa gente también dice que me mates, que yo soy malo, pero mira, quiero demostrarte con hechos que no soy malo, porque este día Dios te puso en mi camino y te puso en mis manos, y si realmente yo fuera malo y yo tuviera algo contra ti, ya te hubiera matado, porque mira, cuando entraste a la cueva a hacer de tus necesidades y dejaste ahí tu capa, yo corté un pedacito de tu capa, lo cual me dolió mucho, ni eso quería yo hacer, pero necesitaba yo tener una prueba de esto. Entonces mira tu capa ahí donde estás, vas a encontrar que tiene un corte, y aquí tengo yo lo que corté, mira, aquí está la prueba. Así que yo no te hice nada, no me hagas nada, no tengas malos pensamientos. En ese momento, en esa ocasión, reconoció la bondad, la misericordia de David y se regresó Saúl. Pero a Saúl le pasaba lo de Faraón, que un día le decía a Moisés: está bien, los voy a dejar ir al desierto donde Jehová les tiene una cita con ustedes. Y al otro día les cambiaba la opinión y les decía: no van, no se mueven. Así Saúl, ¿verdad? Un día decía: te perdono, y otro día: ya no te perdono y te sigo persiguiendo. Bueno, pero esta fue una cueva donde sucedió eso. Eso lo tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 4, por si alguien lo quiere constatar. También tenemos otra cueva, la cueva de los 100 profetas. Esta cueva es donde Abdías, que era un mayordomo de Acab, rey de Israel, que se casó con una mujer pagana llamada Jezabel, que era una bruja, realmente una mujer idólatra, y que trajo toda la idolatría a Israel, y por eso el pueblo de Israel pecó contra Dios. Y cuando el profeta Elías viene a encarar al rey Acab, se enojan y mandan a buscar a Elías y a todos los profetas más bien que pudieran encontrar para matarlos, pero Abdías, que era quien llevaba esta orden, temía a Dios, y él dice la palabra de Dios que él escondía a los profetas que encontraba en cuevas y los metía de 50 en 50, y esto está en Primera de Reyes 18:4, dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Luego tenemos en Primero de Reyes, capítulo 17, una gran hazaña, un gran evento, y fue cuando Elías los desafió a todos los adoradores de Baal a que todo el pueblo fuera al monte Carmelo, y allí todos ellos los idólatras, invocaran a su dios Baal, y si realmente Baal existía, pues se iba a manifestar como pues mandando fuego del cielo para consumir su sacrificio. Y entonces pues ya vemos como el capítulo 17 relata que eso fue un fracaso, porque se pasaron prácticamente toda la mañana y ya había llegado la hora de la comida, ¿verdad? 3, 4 de la tarde, y nunca le respondió Baal. Y hasta dio lugar para que Elías empezara a burlar, ¿verdad? De que a lo mejor pues estaba muy ocupado su Dios, a lo mejor no escuchaba, ya se empezó a burlar. Entonces ya les dijo: bueno, ahora llegó mi turno, yo voy a invocar a Jehová Dios,
y van a ver que Él sí va a responder, porque Él es el único Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos, y fuera de Él no hay otro. Así que yo les voy a demostrar en el nombre de Dios que Jehová es Dios. Y entonces él invoca el nombre del Señor, y el Señor sí manda del cielo fuego y consume su sacrificio que había preparado ahí Elías. Todos los demás se dan cuenta, reconocen que Jehová es Dios, y entonces dice Elías: a ver, vengan los profetas de Baal, y les empieza a cortar la cabeza, ¿verdad? Y los mata a 900 profetas falsos de Baal, los mató ahí. Así que digamos que ministerialmente ahí en el Monte Carmelo Elías alcanzó la cumbre, alcanzó el éxito. Y después de eso, ¿qué vino? Pues se empezó a venir para abajo, empezó a perder pilas. ¿Por qué? Porque en cuanto se enteró Jezabel lo que había hecho Elías con sus profetas falsos, entonces lo amenazó y dice: dejo de llamarme Jezabel, la mujer del rey, si no mato a Elías. Y desde ahora todo mundo va a buscar a Elías y lo voy a matar. Entonces Elías pues perdió pilas y se deprimió, y deprimido fue a arrumbarse ahí en una cueva. Yo le llamo esa cueva la cueva de la depresión. No sé cuántos de ustedes conozcan esa cueva, ¿verdad? No exactamente la que está allá en Israel, pero a lo mejor la cueva de la depresión sea su cama, la cueva de la depresión sea su carro, la cueva de la depresión sea su taller. Yo no sé, pero estoy muy seguro que mucha gente conoce esta cueva, la cueva de la depresión. Tenemos también la cueva de Qumran, que es donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Esto sería un tema de verdad muy interesante y muy profundo, pero ustedes lo pueden investigar a través de YouTube. Hay muchos videos que les pueden mencionar sobre esta cueva donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, porque ahí se encontraron rollos de las escrituras. Sabemos que no eran libros como los que tenemos hoy, sino eran específicamente rollos guardados en unos tipos jarrones, y ahí se encontraron, por lo menos lo que sí está comprobado, la profecía o el libro de Isaías y los evangelios. Pero hay mucha información ahí, y sabemos que fue en una cueva, la cueva de Qumran. Sería bueno que investigaran esto, porque pues es hasta materia de seminario, ¿verdad? Por la importancia que tienen esos rollos, ¿sí? Porque esos rollos se convirtieron en libros canónicos, libros inspirados por Dios. Entonces, chequen eso, ¿verdad? De la cueva de Qumran, los rollos del Mar Muerto. Y bueno, finalmente, para terminar con las cuevas, vamos a hablar también de las cuevas de adoración. Sabe que también existieron las cuevas de adoración, pero pues no solamente, y lamentablemente, ¿verdad? De que no solamente para adorar a Dios, sino lamentablemente también hay muchas cuevas en México, en Latinoamérica, pero también en Asia, en India, que es parte de Asia, en África. Hay muchas cuevas de adoración a la muerte, de adoración a Satanás, a demonios. Esto es terrible en verdad. Pero y las cuevas de adoración a Dios pues se da en el tiempo de la persecución del Imperio Romano, ¿verdad? Que estuvo muchos años pues liderando al mundo, y teniendo odio contra Israel y odio contra el cristianismo. Y entonces pues se persiguió a la iglesia de Dios, y los hermanos huyeron al monte y allá en las cuevas adorando a Dios, ¿verdad? Entonces también existe este tipo de cuevas, las cuevas de adoración.
Bueno, hemos hablado hasta aquí de las cuevas, ¿verdad?, que se utilizaban en la Biblia para diferentes causas, pero hoy vamos a hablar que también nosotros tenemos maneras de refugiarnos, tal vez ya no en cuevas, pero en otras cosas. Pero ¿qué estás haciendo con tus traumas? ¿Qué estás haciendo con tus problemas emocionales? Quiero decirte que todos estamos enfermos, todos traemos problemas desde la niñez, no todos tuvimos un hogar perfecto, y todo eso nos va creando traumas y problemas emocionales. Pero ¿qué estás haciendo o qué has hecho con ello, con esos problemas, con esos traumas? ¿En qué te has refugiado? ¿Qué tipo de refugio es el que te guarda? ¿Qué vas a encontrar en ese refugio? ¿Sabes que la manera en que a veces tratamos de esconder todos esos problemas emocionales y traumas son refugios falsos? ¿En qué te estás refugiando? Un solo refugio debería existir: nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra. Un solo refugio debería existir, pero el hombre ha inventado, lamentablemente, y eso no es nuevo. Desde siempre, todas las generaciones han conocido estos refugios falsos, porque el hombre lo ha inventado. Por ejemplo, uno de esos refugios falsos es el trabajo. Saben que hay mucha gente que decimos le gusta trabajar, es bien trabajadora esta persona, es bien trabajador mi hermano, es bien trabajadora mi hermana, es bien trabajador mi esposo, es bien trabajador mi hijo. Y hermano, no nos vayamos con la finta de que realmente sean buenos trabajadores. Saben que hay muchísima gente que se refugia en su trabajo porque no quiere llegar a su casa, porque no quiere convivir con los suyos, porque no quiere estar más tiempo ahí. Entonces, pues pone de pretexto de que es que hay crisis, hay necesidades, hay que traer más dinero a la casa, y pone de pretexto eso, pero en el fondo está usando del trabajo como un refugio falso. Está trabajando más de 8 horas, más de 12 horas, y es muy poquito el tiempo que dedica a la familia, y prácticamente nada más es para ir a dormir y al otro día temprano y nos vemos, a refugiarse nuevamente en el trabajo. Otro refugio falso son las riquezas. Las riquezas no son malas, pero cuando nos dan seguridad, cuando nos hacen sentir importante y pensamos que valemos por lo que tenemos, ahí estamos fallando, ya estamos refugiándonos en algo, porque si eso nos quita, si nos quitan la riqueza o el dinero o nuestra herencia, pues realmente la gente siente que pierde todo. Entonces, las riquezas, si no estamos bien, ¿verdad?, pueden ser un refugio falso, que nos va a engañar. Otro refugio falso, pues son los vicios, específicamente el vicio del alcoholismo y también el vicio de la drogadicción. En estos dos vicios está atrapada mucha humanidad, mucha gente, no solamente jóvenes, están atrapados en estos vicios, el alcoholismo y las drogas, muchas mujeres, pero muchas mujeres, porque pues se espera y se da por hecho que pues muchos varones lo están, ¿verdad? Pero si usted no estaba informado, o por lo menos hace 20 años eso no se creía, que muchas mujeres estuvieran batallando con el alcoholismo, con el tabaquismo o con las drogas, pero hoy en día ya no es noticia, ya todo el mundo lo sabe, que es un problema de hombres y mujeres, es un problema de niños, es un problema de jóvenes, es un problema de gente casada, es un problema que muchos están viviendo. Entonces, ¿por qué? A nosotros nos ha tocado aconsejar a muchas de estas personas que batallan con el alcohol o con el tabaco o con las drogas. Nos ha tocado acompañarles, aconsejarles, exhortarles, guiarles,
y hemos descubierto en ese proceso que tienen un dolor tan grande, tienen un trauma tan fuerte, que pues han tratado de hacer mil cosas para dejar atrás esos traumas y no han podido. Entonces, lo único que según ellos les ha funcionado, pues es el cigarro, o es la droga, o es el alcohol, y eso lo usan como una anestesia. Usted sabe por qué se usa la anestesia en las cirugías, ¿verdad? Se usa para dormir a la persona, para sacarlo de su cuadro consciente y meterlo a propósito al cuadro inconsciente, donde al llegar a ese cuadro inconsciente, pues ya no va a sentir dolor, no va a sentir dolor de la enfermedad, ni va a sentir dolor del bisturí, no va a sentir nada, absolutamente nada. Para eso se ocupa la anestesia. Y bueno, esa función lo usan muchos de los que están en el alcoholismo y en la drogadicción. Alcoholizarse o drogarse para no sentir más ese dolor del abuso sexual que sufrieron, de esa violación, o de esa vergüenza, o de esa injusticia, o de esa decepción, y ya no quieren más sentir ese dolor. Entonces van a su anestesia, llamada tabaco, alcoholismo o drogadicción. Otro refugio falso es la inmoralidad. Cuando hablamos de inmoralidad estamos hablando de adulterio, fornicación, homosexualismo, todas estas cosas cuando llegan a ser como ya algo de lo cual, como una esclavitud de lo cual no se puede salir, algo trae de raíz, es por algo que se está haciendo, ¿verdad? El hecho de estar en adulterio, pues es algo que va a lastimar a la esposa o al esposo, a la familia. Sin embargo, esta persona lo hace por la sensación que siente, la adrenalina, la emoción, pero todo es escondiendo algo. Particularmente voy a hablar de la homosexualidad. Mucha gente que se refugia en esto, ¿verdad? Es porque han sufrido violación o han sufrido desprecio, en el caso de los hombres, de un padre, y dominó más ahí la mamá, el papá los abandonó. En el caso del lesbianismo, muchas veces las mujeres han sido mancilladas por el varón, llegan a odiar al varón y por eso no quieren nada, ¿verdad? Con varones, sino con mujeres. Entonces, cuando hablamos de la inmoralidad en cualquiera de sus tipos, algo hay de fondo, por lo cual se está haciendo, ¿verdad? Vamos a pensar en el hombre que está teniendo constantemente relaciones con varias mujeres, muchas mujeres, pues algo está fallando ahí, quiere demostrarse a sí mismo sombría, algo de fondo hay ahí que hay que ver qué está pasando, porque se están refugiando en algo que solamente los va a destruir. También hay otro refugio falso llamado delincuencia. A veces la violencia en casa es grande, es fuerte, y a veces porque los niños son muy pequeños no pueden refugiarse en el alcohol, no pueden refugiarse en las drogas, pero se refugian en la delincuencia porque van cargando y almacenando y acumulando ese odio, y ese odio se va multiplicando cada día. Y cuando ya logran salir de la casa, algunos a los 8 años, otros a los 12, 14, pues inmediatamente se convierten en delincuentes, participan en secuestros, participan en el sicariato, en diferentes modalidades de la delincuencia, se involucran en ello porque de esa manera quieren sacar, quieren liberar ese odio, ese tanto odio que llevan en su corazón. Entonces, este es un refugio falso, la delincuencia. Otro refugio falso son los videojuegos, ¿sí? A veces creemos que es algo inocente y que hasta los niños, ¿verdad?, se les compran sus consolas de videojuegos,
pero cuando esto ya llega a ser excesivo, o sea, que llega a ser como una droga, que el niño quiere estar jugando constantemente ahí, no come, no hace las tareas, no convive con la gente, solo está encerrado en su cuarto jugando sus videojuegos. Eso es un refugio falso. ¿De qué se está escondiendo? ¿De qué está escapando el niño, el joven, el adolescente? Y tristemente también hay muchos adultos adictos a los videojuegos. No es una cuestión de niños. Muchos señores, en vez de cumplir con su trabajo, de cumplir con su responsabilidad, están refugiados. O sea, en estos videojuegos se están trayendo problemas al matrimonio, porque pues no es lo que se espera de un hombre de hogar, de un esposo, de un padre de familia. Entonces, cuidado con ese asunto de los videojuegos. Otro refugio falso es la pornografía. La pornografía de veras ha tomado un revuelo increíble, increíble. Pues las generaciones actuales ya no pueden escapar de la pornografía. En mi tiempo, cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, que ya tiene unos años allá atrás, la situación no era tan fuerte, porque sí había pornografía, pero la encontrabas en las peluquerías, en las estéticas, en las carnicerías, en los talleres mecánicos, en lugares así selectos, vamos a decir, ahí encontrabas la pornografía. Pero en las revistas, no en todos los puestos se atrevían a vender esas revistas pornográficas a los niños o a los adolescentes, ¿verdad? Se cuidaba eso, pero ahora niños de cualquier edad que ya tienen acceso al internet, al YouTube y a otras redes sociales, pues es muy fácil que vean un video pornográfico tras otro. Yo he escuchado y últimamente escuché el testimonio de una mujer que ya es cristiana, ya camina con Dios y que tenía el problema de la masturbación, y dice que ella, aparte de ese problema y que ese problema se arraigó fuertemente en ella, fue porque todas las noches veía pornografía y se la pasaba, dice ella, desde las 10, 11 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana, viendo uno tras otro, y que pues llegó a ser una esclava de la pornografía, de la masturbación, y bueno, no dijo de la prostitución, pero ya estaba cerca ese asunto, ¿verdad?, en su vida. Pero por lo menos la mente altamente contaminada. A mí me ha tocado como pastor escuchar y aconsejar a personas, a matrimonios donde hay fuertes problemas, porque a uno de los dos le gusta la pornografía y obviamente al otro no. Y entonces al que ya está muy contaminado, al que ya podemos decir está en la categoría de perverso o perversa, esa persona trata de jalar a su pareja a esa perversidad, a lo que se ha alimentado su mente, su corazón de esa pornografía. Y al no encontrar apoyo en su pareja, pues entonces empieza a caer en la inmoralidad. Y de veras es terrible, porque han habido casos, ¿verdad?, donde pues me he enterado en la consejería de que lograron llevar a la pareja, ¿sí? Y la pareja logró ceder porque pues no quería perder al esposo, pero por no perder al esposo que ya estaba perdido, pues terminó perdiéndose ella también, porque pues llegaron a esos intercambios, a esos lugares donde pues van a cambiar de pareja, a tener esos juegos sexuales, etcétera, y entonces ya quedan enganchadas esas personas, porque es meterse a un juego demoníaco, a un juego donde quien es el dueño de esos juegos, la pornografía, es Satanás y los demonios. Entonces, cuando una persona ya está contaminada en su mente, en su corazón, es terrible. Los jóvenes de hoy
deben orar realmente por la compañera o el compañero con el que han de compartir el resto de sus vidas, pero no se dejen llevar porque es guapo o porque es hermosa. No solamente vean eso, en realidad vean la salud mental, la salud y el estatus espiritual de esa persona. Eso les va a ser una garantía. Pero imagínense que la pareja que escojan para vivir el resto de sus vidas tiene la mente y el corazón contaminado por la pornografía, no les va a hacer felices para nada, y son un peligro para ustedes y para el matrimonio. Lo más terrible, considero yo, en una pareja así, es de que uno esté sano o dentro de lo que cabe, ¿verdad? Pero si que consideramos sano, decimos dentro de lo que cabe, ¿se imaginan al que decimos está enfermo, está perverso? No, realmente esa persona tiene que entregar su corazón al Señor, tiene que nacer de nuevo, tiene que tomar terapia, tiene que tomar mentoría, consejería pastoral, porque si no, esas cosas no lo van a dejar. Es uno de los pecados más esclavizantes que hay. Así es. Otro refugio falso es el gym, ¿verdad? Mucha gente hoy en día quiere verse bien, musculoso, fuerte, y día a día puede ir al gimnasio, pero cuando ya es más tiempo de lo debido, todos los días, y ya para ellos es como su Dios el gimnasio, aguas, de algo estamos escapando. Tal vez fuiste muy desnutrido de pequeño o muy gordito y se burlaban de ti, y por eso quieres demostrar que no eres eso, que tú has cambiado, que tú eres fuerte, que tú eres pues muy comprometido con tu salud o tu físico. Cuidado, no es malo hacer ejercicio, no es malo, pero cuando se llega a hacer como una obsesión, es un refugio falso. También otro refugio falso son las compras compulsivas. Miren, a veces se da el caso de que la mamá le llama al hijo, ¿verdad? Oye, hijo, ¿dónde estás? O el esposo a la esposa, oye, hija, ¿dónde estás? Pues fíjate que me sentía triste y ya me estaba yo deprimiendo y ya no toleraba yo esa tristeza ahí en la casa, ya me había yo acostado. Y entonces, pues dije, no me voy a dejar caer, y me levanto de la cama, me arreglo y me fui a la tienda, así que estoy en la tienda, hijo. ¿Y qué estás haciendo? Comprando. ¿Y qué compra? Pues todo el carrito lleno de cosas que ella sabe o que él sabe que esas cosas están ya en su casa, pero tiene ese apetito de comprar y comprar y no puede controlar ese apetito, ese deseo, ¿verdad? Está fuera de su control, y entonces hasta que ve que ya está el carrito lleno de cosas, hasta que ve que le van a decir que tiene que pagar 2,000, 5,000, 12,000 pesos, entonces dice, bueno, pues ya, me doy por satisfecho, y ya se va. Ese es un refugio falso, las compras compulsivas. También tenemos como refugio falso la gula. ¿Qué es la gula? Cuando se come de más, ¿verdad? Ya comimos lo suficiente, ya nuestro organismo se sació, pero se sigue comiendo con exceso, ¿verdad? Se sigue comiendo, y muchas veces el estómago pareciera que dijera, ya basta, ya no puedo más, pero la persona está con esa obsesión de estar come, ¿verdad? Comiendo de más, comiendo en exceso. ¿Qué hay ahí atrás? Ansiedad, angustia. Hay algo ahí atrás. No es normal que una persona tenga un apetito feroz. También hay otro refugio que se llama religión. Hemos conocido a personas que se han refugiado no en Cristo, no en la palabra de Dios, no en el Espíritu Santo, no en la oración, sino se han refugiado en una religión, porque están cumpliendo otras cosas, pero no les gusta orar,
no les gusta cantar, no les gusta estudiar la Biblia, no les gusta evangelizar, están siguiendo otras cosas que son y que caen en la religiosidad. Por ejemplo, hay personas que dicen, pues antes vestía corto, ¿verdad? En el caso de las hermanas, por decir así, antes vestía corto, y pues no, ahora me voy a poner como San Martín de Porres, ¿sí? Unas sotanas hasta allá abajo, y ya no voy a usar pantalones, y se van a ese extremo, ¿sí? Y entonces se ponen la sotana, por decirlo así, y o que dicen, no voy a fallar a ningún culto, y qué bueno que todo el mundo pensara así, no fallar a ningún culto, pero hay personas que nada más por religiosidad, porque si van al templo, están un ratito en el culto y se están sube y baja, entra y sale, y entonces, ¿dónde está lo genuino, lo auténtico? Están, nada más se sienten seguros y se sienten religiosos porque están en el templo, ¿verdad? En el horario del templo, pero no están aprovechando el culto, si están entrando, saliendo, comiendo, comprando. Entonces, para muchas personas, la religión es un refugio falso. Y así como estos refugios, hay muchos más que podríamos enlistar en esto, ¿verdad? Pero ya creo que comprendimos que es un refugio falso. Aquello, ¿verdad?, que ocupa un lugar para escondernos por lo que traemos y que no nos va a ayudar, sino solamente nos va a traer desilusión, porque no nos va a resolver el problema y nos va a provocar más fracasos. Entonces, hay que solucionar esos problemas de raíz. Hay que analizar bien por qué estoy teniendo esa conducta, qué es lo que me lleva a hacer eso o a practicar esto otro. ¿Por qué? Porque mientras no conozcamos de raíz nuestro problema, no vamos a poder tener la solución o la medicina. Por eso es importante que te acerques a tu pastor, a tu mentor, a hermanos de madurez espiritual, de tu confianza, para que abras tu corazón y pidas ayuda. Bueno, pues ya con esto que voy a decir vamos a concluir, vamos a llegar pues al clímax de refugios falsos, y es llevarlos a la conclusión, y va a ser a través de la ruta de los salmos. La verdad que hay muchos salmos con los que podemos concluir, pero solamente les voy a llevar a 4 salmos, esperando que estos 4 salmos sanen tu corazón, sanen tu espíritu y te bendigan grandemente, ¿verdad? Vamos a ver la solución a este problema de los refugios falsos. Vamos a ver qué dice el Salmo 41, versículo 4. Salmo 41, 4 dice así: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Qué hermoso salmo, porque aquí vemos a esta persona reconociendo su enfermedad emocional, reconociendo su dolor en el alma, pero acudiendo no a un vicio, no a una distracción, no a una diversión, no a un refugio falso, sino acudiendo a aquel que verdaderamente le puede ayudar. Él es Dios. Dice, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Ahora vamos al Salmo 147, 3. Salmo 147, 3. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, 147, 3. Estoy en el 143. 147, 3. Ok. Dice, Él sana, Él, Dios, solo Él sana a los quebrantados de corazón. O sea, mientras todo sea en la mente,
como decimos, la fuerza de voluntad no funciona. Tiene que llegar el hombre a este grado de quebrantamiento. Su corazón se tiene que partir. Tenemos que pisar fondo. Y pisar fondo es llegar a arrugar nuestro corazón, a partir nuestro corazón, a declararnos que la hemos regado y solamente la hemos regado y que necesitamos urgentemente al sanador. Él sana, pero ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Lleva tus heridas ante el Señor, pero permite que tu corazón vaya quebrantado, sin soberbia, vaya quebrantado tu corazón. Ahora el Salmo 107, 20. Salmo 107, 20. Dice así: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Breve, pero conciso, fuerte, verdadero, dando a la llaga y sanándola. Dice, envió su palabra. Cuando Dios ve que alguien está quebrantado verdaderamente y está diciendo, Dios, ayúdame, tú eres el único. Ya he buscado en las pastillas, ya he buscado en el alcohol, ya he buscado en el tabaco, ya he buscado en la inmoralidad, ya he buscado en la masturbación, ya he buscado en la violencia, ya he buscado en la amargura. Todo me ha fallado, soy un fracaso, ya no quiero serlo más. Sé que he sido un rebelde delante de ti, pero hoy lo que me falte de vida lo quiero vivir para ti, haciendo tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Cuando así nos quebrantamos, ¿quieres un ejemplo de quebrantamiento? El Salmo 51. Ahí vas a ver lo que es quebrantarse ante la presencia de Dios. Y entonces viene lo que dice este versículo. Él envía su palabra para sanar. Él nos da el consejo. Él nos lleva de consejo en consejo en su palabra. Y así nos libra de la ruina, del acabose, de la destrucción fatal. Él nos libra a través de su palabra, pero primero hay que quebrantar el corazón. Finalmente, el último salmo es el Salmo 103, versículo del 1 al 5. Salmo 103, del 1 al 5, dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias físicas, emocionales, espirituales. Ese vacío Él lo arregla, solamente Él. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te saca de la cueva. Él es el que te saca de la fosa. Él es el que te saca del lodo cenagoso. Él es, y solamente Él. Dice, el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona. Ya te rescató y no te va a dejar así. Cuando el hijo pródigo fue quebrantado, y cuando el hijo pródigo fue a pedir perdón a su padre le hizo un pachangón, pero también le dijo, no va a ser de un solo día, va a ser una restauración para siempre. A ver, traigan el anillo que va a decir que es mi hijo, traigan calzado nuevo, vestido nuevo, todo nuevo para mi hijo. Es que Dios hace eso. Dice, nos rescata del hoyo y termina por coronarnos de favores y misericordias y de saciarnos. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendito sea Dios. Amén. Hermano, hermana, joven, señorita, niño, niña, hombre, mujer, deja esos refugios falsos. Deja el videojuego, deja la masturbación, deja el adulterio, deja la fornicación, deja el alcoholismo,
deja de drogarte, deja de engañarte y de perjudicarte y de echar a la destrucción a tu familia. Y no vas a solucionar nada con irte a la calle, con tratar de borrarte del planeta. No, encárate en verdad, enfréntate. Yo te lo digo por experiencia. A los 17 años yo estaba lleno de amargura, yo estaba lleno de frustraciones, yo estaba con mucho dolor y ya estaba pensando en que a lo mejor quitarme la vida sería lo mejor. Gracias a Dios que llegó en ese momento. Y en ese momento de luz, de gracia, de reflexión que llegó a mi vida, en ese momento yo dije, Dios, si tú existes, déjame decirlo así, aunque yo por dentro sé que sí existes, pero permítelo decir así, si tú existes, transforma mi vida. Aquí estoy, Señor. No voy a hacer ya nada por mí mismo. Quiero hacer todo de aquí en adelante como dice tu santa palabra. Voy a retirarme de los vicios. Voy a retirarme de esta amargura, de este dolor. Voy a superarlo todo en tu nombre. Abre mi corazón, abre mi pensamiento. Quiero tener hambre de este hermoso libro. ¿Y sabes qué? Desde esa fecha no se ha quitado el hambre de mi vida por la palabra de Dios. Todos los días, antes de ser pastor y ahora siendo pastor, todos los días leyendo mi Biblia, mañana, tarde, noche. ¿Por qué? Porque este es el manual de la vida. Esta es la puritita verdad. Esta es roca firme, alimento al espíritu. Mi vida sería vacía y sería muerta sin este bendito libro. Yo no concibo cómo sería mi vida sin la palabra de Dios. Así que no desprecies más. No, si tienes una Biblia así, úsala. No te confíes a esto, porque ni vas a leer la Biblia, te vas a meter a videos. Deja la Biblia virtual, vete a la Biblia física. Mira que acabamos de comprar unas Biblias a 100 pesos, pero en cuanto vayas amando más esto, no te va a importar comprar una Biblia de 800 o de 2,000 pesos. No vas a sufrir por eso. Lo vas a hacer con gusto, porque dices, esto es algo muy especial para mi vida. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por darme el privilegio a mí y a mi esposa de poder compartir, Señor, un poquito de todos estos años de ministerio, Señor. Gracias porque nos has permitido ayudar, bendecir con consejos de tu palabra a tu pueblo, Señor, en diferentes lugares. Y ahora, Señor, quisiéramos alcanzar a muchas más familias a través de este medio, con familias que tal vez ni conocemos, con personas que tal vez y no los conozcamos físicamente, pero gracias porque nos has dado la oportunidad esta noche de poder tener esta transmisión para animar a esa gente, Señor, para levantarlos en tu nombre, para que ellos reciban este rayo de luz, sean iluminados esta noche y digan, sí se puede, en Dios está mi solución. Iré a Él, no más a los refugios falsos. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a la gente que está luchando y que quiere salir del hoyo. A los que quieren en verdad, Señor, ayúdanos. Sé que lo harás. Glorifica tu nombre, Señor. Amén. Les voy a pedir un favor, escríbanos si algo bueno pasó con la enseñanza de esta noche. A Franfer, todo en minúscula, Franfer 555, 3 veces 5, @gmail.com, y ahí denme su testimonio. Que Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.